Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvo de Agua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag resultados electorales. Hablamos de los resultados de la elección general que se llevó a cabo ayer, donde hubo una participación superior al 70% del padrón electoral. Realmente resultados electorales sorprendentes en algunos lugares, en otros pues obviamente hay gente que ya tiene una maquinaria establecida como para poder ganar. Estaremos revisando tanto algunas corporaciones municipales como la candidatura, la lucha también presidencial y las diputaciones más importantes. Resultados electorales es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antigua a través de Facebook, y les cuento de nuestros analistas de hoy. En el caso de Ana Lucía Mazariegos, quien lo hace a través de su cuenta @ALMazariegos, y de Mario Rosales, quien lo hace a través de su cuenta @Voz del Tweet. Yo participo de la discusión a través de mi cuenta @JKSandoval_ para comenzar esta noche con resultados electorales. Estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. El presidenciable Jimmy Morales es el triunfador de la primera vuelta electoral. Asegura que no teme enfrentarse ni a Valdizón ni a Sandra Torres. Para él son lo mismo. Sandra Torres del partido UNE manifiesta total confianza en que pasará segunda vuelta y asegura que en el balotaje ganará. Las estructuras diplomáticas del Vaticano y Cuba ya habrían acordado un encuentro privado entre el Papa Francisco y el histórico líder de la revolución, Fidel Castro Ruz. Mañana martes, la Selección Nacional de Fútbol se enfrentará a su similar de Antigua en Barbuda en encuentro clasificatorio al Mundial de Rusia de 2018. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. La sorpresa electoral de los resultados de ayer fue mayúscula, con la victoria en la primera vuelta de Jimmy Morales de FCN Nación, siendo el candidato más votado por encima de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien está abanderando a Sandra Julieta Torres Casanova, y también del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, cuyo máximo representante es Manuel Valdizón. Aún no se logra totalizar el 100% de las urnas. Habrá que pasar algún tiempo para que eso se logre. Son urnas impugnadas en su gran mayoría. Le vamos a presentar los resultados de último momento, pero el gran ganador ayer fue Jimmy Morales de FCN Nación. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Tras conocer que el candidato del partido FCN Nación, Jimmy Morales, pasa a la segunda vuelta de elecciones, este asegura que no tiene miedo de quién sea el que pase de entre Manuel Valdizón y Sandra Torres, pues asegura estar preparado. Contra cualquiera de los dos, no hay ningún problema por nosotros, creemos que es lo mismo. Y si ustedes hacen un poquito de retrospección, se van a dar cuenta que un partido de ellos salió del otro. Y eso es muestra del transfugismo que ha vivido Guatemala. Así es que las mismas prácticas usan, las mismas mentiras nos han dicho, así es que contra cualquiera de los dos creo que nos da lo mismo. Al cuestionarle sobre su inexperiencia dentro del campo político, este aseguró que ya varios analistas habrían opinado al respecto, y refiriéndose a uno que le comentó que él era un candidato al que le hacían falta al menos 4 hervores, este respondió. Sería yo un mentiroso decirles que tengo experiencia. Hace algún tiempo un analista político dijo, yo siento que le faltan como 4 hervores, y yo respondí, prefiero estar crudo a refrito, como los otros candidatos que hoy están. Mientras tanto asegura que no hará alianzas con ningún partido que tenga nexos con casos de corrupción, pero aún analizará con su comité ejecutivo con quienes podría crear uniones de cara a la segunda vuelta. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Resultados electorales es nuestro hashtag de la noche,
Y vámonos a ver esta gráfica, que es la actualizada que presenta el Tribunal Supremo Electoral referente a presidente y vicepresidente de la República a nivel nacional. Juntas receptoras de voto totalizadas 98.32%. Con esto, el partido FCN Nación 1.159.927 votos para un 23.89%, siendo el gran ganador indiscutido en el caso de FCN Nación. La disputa es por llegar al balotaje. En este momento la Unidad Nacional de la Esperanza 19.71% con 957.143 votos por encima del partido líder. Ya son casi 5.000 y tantos votos los que le saca, ¿no? Sí. Muy difícil de alcanzar. Sí, es difícil. Aunque en estas condiciones no sí, le aceptan proyección. ¿Cuántos votos? Poco más o menos 5.000, porque son 951.599 para el 19.60%. Ya hay pues una diferencia que se ha ido de a poco ampliando. Habría que esperar qué es lo que muestran las actas restantes. Hay mucha gente que está preguntando por qué ese 2% es tan complicado de poderse computar. Si ya computó el 90%, a ver, hay que entender qué es lo que pasa. Son urnas que están impugnadas, urnas que tienen algún tipo de problema. En algunos casos esas urnas ni siquiera existen. Por ejemplo, los problemas que se dieron en el departamento de Chimaltenango, donde se quemaron las papeletas, donde se quemaron las urnas. Esos votos no pueden tomarse como válidos porque no se sabe a ciencia cierta cuál es el acta de la Junta Receptora de Votos. Por eso es que no se logra totalizar el número. Si es normal o no, sí es normal. Lo que pasa es que cuando usted tiene una diferencia de 3, 4 o 5 puntos porcentuales entre los dos que pasan al balotaje en comparación del resto, pues ese diferencial del 2% es poco relevante en cuanto a las mediciones de carácter estadístico. Vamos a comenzar el análisis principalmente con la victoria de Jimmy Morales y luego hablamos de lo que ha pasado a nivel municipal y a nivel de diputaciones. Solo revisamos nuestra cuenta en Twitter, @canalantigua, para conocer qué es lo que usted está comentando en este instante. Brandon nos dice: resultados electorales, es demasiado el tiempo en el supuesto conteo. Cualquier fraude va a ser culpable el Tribunal Supremo Electoral, aliados del líder, pero no les toca. Yo de verdad no estoy de acuerdo con ese grito constante del fraude electoral. Creo que de verdad lo que sucedió ayer, ese grito a mí me parece muy raro. Lesbia Salguero: ni las cancioncitas, anuncios conmovedores, infomerciales y regalitos determinaron el voto de Guatemala. Fabiola nos plantea: el oponente de Sandra Torres no será Jimmy, sino Guatemala entera, y como a Valdizón la vamos a aplastar, dice Fabiola. El doctor Hernández: las encuestas fallaron rotundamente, se rompieron varios paradigmas, definitivamente Guate cambió. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Hernández, principalmente. Hubo sorpresas, por supuesto, pero tampoco es que digamos que la última de Prensa Libre publicada le pegó. Fernando nos dice: ¿por qué no mejor manipulación electoral, Tribunal Supremo Electoral, que resultados electorales? Es que de verdad, Fernando, ese 2% es el más complejo de poder tener el resultado. No es que haya gente todavía contando los votos, no malentendamos los términos. No. Es que la urna está impugnada. Usted tiene que llevar un abogado, un representante del Tribunal Supremo Electoral, urna por urna, al sitio, in situ. O sea, no es tan fácil como nosotros lo estamos planteando de vuelva a contar los votos y solo son 500 papeletas. No es así de simple. Mario Rosales, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Ana Lucía, buenas noches, y a toda la audiencia que seguramente están desvelados igual que nosotros en esta noche larga del domingo, luego de la jornada comicial. Bueno, yo quisiera empezar, Juan Carlos, quizá no quiero parecer dramático, ¿verdad? Pero sí un llamado a la calma, y a la serenidad. Creo yo que somos una sociedad donde es entendible que permee tanto la desconfianza, el miedo, y hemos sido presa también de las campañas del terror y estas enculubraciones. Hay que decirlo, desde 1985 a la fecha, cuando, digamos, empezó esta era democrática, muy entre comillas, una de las instituciones que medianamente ha ido
paralelo a esto de dejar un pasado oscuro de votaciones fraudulentas, donde en los regímenes militares ya se sabía que el ministro de la Defensa de turno iba a ser el presidente del próximo periodo presidencial. A ese sí le tocaba, donde se sabía que los votos los contaban ahí en el sótano de la municipalidad y ya se sabía que iba a ganar. Entonces, yo sí quiero llamar un poco la reflexión y yo sí me uno a las voces, como usted lo mencionaba, pensar de estos fraudes de engordar urnas o de quitar papeletas, no. Eso de verdad que si medianamente nos gusten o no nos gusten algunas resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, sí tenemos que tener la plena confianza que los votos al momento del escrutinio hay fiscales de la mayoría de los partidos políticos presenciando ese evento. Uno. El que menos fiscales seguro tiene es Jimmy Morales. Claro. Con toda certeza. Claro, con toda certeza, pero fiscales de líder, fiscales de la UNE. Voto por voto van a fiscalizarse, seguro. ¿Verdad? Entonces, digamos que hay que tener cierta calma, tranquilidad y no estar pensando que sí que van a quitar papeletas o engordar urnas. No, yo creo que fraude en ese sentido, a como se hacía en los 70s y 80s, no. Que de plano la impronta de ese pasado nos persigue en el imaginario colectivo es entendible. Hemos sido una sociedad presa del miedo, presa de estos grupos que manejan estas campañas del terror, en fin. A lo que voy es que, por ejemplo, también hay que recalcar mucho en que el escrutinio lo hacen ciudadanos voluntarios que ponen su nombre, o sea, no es gente del Tribunal Supremo Electoral, o sea, trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, para que alguien diga, no, es que de plano los del Tribunal Supremo no, son voluntarios en presencia de fiscales de la mayoría de partidos políticos. Eso por un lado. Por el otro, este escenario tan cerrado, Juan Carlos, este escenario tan cerrado lo hemos visto en otros países de la región, lo hemos visto en Costa Rica, cuando Otón Solís se disputó la presidencia con Oscar Arias a principios de los 2000, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en el vecino México. De George W. Bush a la corte. Fue por 3,000 y pico de votos también. Y se fue a la corte. Entonces, a lo que vamos es que este evento que estamos asistiendo y el que estamos viendo concluye o se junta con un montón de factores. Crisis política. O sea, no es normal que a menos de 72 horas de ir a la elección, el presidente que ganó por mandato popular en la elección pasada, pues a la cárcel provisional. O sea, ya de por sí eso golpea. Uno. Dos, también aquí hay que tomar en cuenta que este porcentaje, este 2% que hace falta... Es bien complicado. Es bien complicado. Miren, a mí el magistrado... Y que quizás no pueda cambiar los resultados finales. Hola, claro, buenas noches, Ana Lucía. Pero el magistrado Julio Solórzano me hacía la acotación de que, por ejemplo, son 400, en promedio creo que son, si no estoy mal, 451 juntas receptoras de votos que en su totalidad hacen ese 2%. Que ya ha ido caminando de a poquito. Ha ido de a poquito, pero supongamos que no ha bajado de 400. Pongamos lo que son 400 juntas receptoras de votos. ¿Qué ha pasado con esas 400 juntas receptoras de votos? En primera instancia, han habido problemas en cuanto a que se quemaron algunas papeletas. Me mencionaba el magistrado Julio Solórzano que en Villanueva se desaparecieron unas actas, no saben si los fiscales se la llevaron, si entró gente al centro de votación, las desaparecieron, están por determinar eso. Pero aquí sí también hay que acotar que estos problemas han habido en todas las elecciones. O sea, quema de urnas, que se meten a un centro de votación, que no aparece un acta, pero digamos que han sido hechos aislados que no inciden en la totalidad de la elección general. Que primordialmente se da por la lucha del poder local, por la lucha de la alcaldía. No es por la presidencial. No, o sea, es por la alcaldía donde usted tiene un grupo inconforme con los resultados, que ve algún tipo de anomalía, que alguna papeleta apareció manchada, que se puede dar algún caso, por ejemplo, como el del diputado Besares, del candidato a diputado Besares de MNR, que alguien había votado por él.
Claro. Imagínense un candidato a diputado que llega a su... Pero, a ver, de eso a tener una influencia de llamado de fraude a nivel nacional, hay un aviso. Y solo quiero concluir mi idea, Juan Carlos, y también que esto nos sirva un poco para tener tranquilidad y calma. Pero sí creo yo que entre más se tarde el tribunal, porque hoy, por ejemplo, no quisieron dar con certeza quién pasaba el balotaje. Entre más se tarde el tribunal, sí abona, y con toda razón es entendible, que la ciudadanía se empieza a cuestionar, bueno, ¿qué está pasando? Pero sí hay que decirlo, ese 2% que hace falta son cuestiones, digamos, aisladas que no van a incidir en la totalidad del resultado. Vámonos a las redes, estamos con resultados electorales como nuestro hashtag de la noche. Luwichón nos plantea, ojo, son 216,000 votos la diferencia, Jimmy Sandra, ese arroz no está cocinado, es lo que nos plantea Luwichón. O sea, él ve como que si llega Sandra Torres, pues esa diferencia de 216,000 votos sí la podría remontar. Además es bastante. Claro. El voto no fue por Jimmy, sino contra Valdizón. Ahora la gente mantendrá su apoyo a sus chistes. Guate es algo serio, dice Gus. Daniel nos plantea qué tan beneficioso sería para Jimmy hacer alianzas si su punto fuerte es estar desligado a la clase política. Yo creo que no le convendría en nada. Esa demora del TSE huele a fraude, es lo que dice Adonías. No. María, presentar los resultados oficiales hasta el viernes da más lugar a pensar a que hay fraude. Hay que ser calmos, de verdad hay que ser muy prudentes. No podemos les voy a poner un ejemplo, aunque nos caiga mal en un momentito. Es lamentable que el Tribunal Supremo Electoral a esta hora no tenga el 100% de los votos, estarán manipulando los resultados. Andrea nos dice cómo se nota que cuando un pueblo se une, se hace notar, pero como siempre el TSE se hace del rogar, dice Andrea. Totalmente. RCA Byron, la pregunta del millón, ¿dónde está Valdizón y la conferencia de prensa que anunció? La canceló. Yo estoy conforme con los resultados, queremos algo diferente, ahora lo vamos a tener, ya no más de los políticos corruptos. A ver, ¿qué es lo que le voy a decir? A ver, si el resto si el resultado hubiera sido, por ejemplo, de 35% a favor de Manuel Valdizón, como muchos estudios de opinión pública relataban, y no hubiera este diferencial y fuera muy clara la victoria, por ejemplo, de Jimmy Morales en segundo puesto o de Sandra Torres en segundo puesto, también estaríamos gritando fraude. Es uno de los puntos que yo quisiera o porque el diferencial es tan pequeño, estamos elucubrando. O sea, tenemos que entender que ese 2%, en ninguna elección ha habido un 100% de urnas escrutadas. Siempre ha habido un pequeño margen de alrededor del 1 al 1.5% de urnas que no se escrutan. Es más, en este país usted sabe que una elección de alcaldía se repitió 2 años después de la votación de elección general. Claro. 2 años después, no hubo consenso para hacer nada. A ver, el diputado Walter Félix tomó su curul 2 años y medio después de que se llevó a cabo la elección. Hay que ser prudentes, de verdad. El llamado es a la prudencia, a ser conscientes de que es un proceso electoral que tiene imperfecciones, pero que de eso a deslegitimar todo el proceso, a mí me parece que es mucho riesgo, Ana Lucía. Buenas noches, Juan Carlos, Mario, y todos los que nos acompañan en esta ocasión en a las 10 p.m. Sin duda alguna, esta temporada nos ha dado un triunfo magnífico a toda la ciudadanía guatemalteca, y por eso hay que empezar reconociendo que lo que ha pasado en estos últimos días, no solo el día de las elecciones, sino que todas las semanas anteriores corresponden única y exclusivamente a un triunfo de todos los guatemaltecos. Un triunfo de los guatemaltecos que no se dejaron llevar por cualquier clase de manipulación política que normalmente existe, para todos aquellos guatemaltecos que finalmente entendieron que el voto sí tiene una validez, que el voto sí vale, que las elecciones sí eran legítimas, que no se debía de cancelar solo un partido por una cuestión pasional, sino que al contrario, había que respetar la legitimidad de estas elecciones y que a raíz de eso se debía de cumplir con el deber ciudadano. En esta ocasión tenemos que celebrarnos a todos nosotros porque logramos que, pese a que el Tribunal Supremo Electoral no haya respondido a la solicitud de algunos sectores que hacían con respecto a pedir la cancelación del partido líder, que dicho
sea de paso, no era procedente ni legal. Ahora sí, nosotros como ciudadanos fuimos los que cancelamos a esta agrupación partidaria de una forma correcta, de una forma que sí es legítima, y esto se hizo mediante el voto. En esta ocasión, la ciudadanía llevó todas las manifestaciones de los diferentes fines de semana pasados a las urnas, y ese era el procedimiento correcto a realizar. Lo que pasó en este último domingo es realmente una lección para todo el mundo, y hoy es un día en el cual debemos de celebrar todo eso que pasó en este domingo, la unión de todos los guatemaltecos, el empezar ya a razonar un tanto más el voto. Eso sí, hay que empezar a modificar muchas cosas, como por ejemplo, no tomar decisiones o no intentar tener un cambio en la personalidad si no es hasta el momento en el que surja una crisis. Si vamos a estar esperando siempre crisis políticas de este tipo o esperar hasta que un escándalo de este tamaño llegue a surgir en la palestra pública, vamos a seguir en las mismas. En otro de los puntos que yo sí quisiera abordar, que por qué se convierten estas elecciones en algunas históricas, no solo es por el alto porcentaje de participación de los guatemaltecos en estas elecciones, sino que además porque se envió un mensaje claro de lo que los guatemaltecos quieren. Se envió un mensaje con respecto a que no solo lo que digan las encuestas o la cantidad que se gaste en una propaganda no va a ser directamente proporcional a los resultados de esas elecciones. En esta ocasión pudimos observar que en muchos de los lugares, sorpresivamente, se envió el mensaje contundente que ya no se quieren políticos tradicionales. Se envió el mensaje correcto que ya no se van a aceptar solo prácticas clientelares. Y prueba de ello fue la pérdida de, por ejemplo, Amílcar Rivera y Otto Pérez Leal en Misco. La victoria de Neto Brand ahí. Neto Brand haya ganado es impresionante. Una persona que sale tan solo unos meses antes del partido líder. La señora Asensio en la antigua Guatemala, en su tercera elección, finalmente enfrentándose a dinosaurios de corrupción que habían estado encrispados en el sistema político de ese lugar desde hace muchísimos años. Estamos hablando también de la pérdida de Armando Paniagua en Xela. Estamos hablando de la pérdida de muchísimas otras figuras. Así es, de muchas otras figuras que tenían ellos pensando que tenían garantizado ya su lugar cuando simplemente esto no pasó. Este de verdad es un triunfo para los guatemaltecos. Empezar a despedir antes de que lleguen al lugar a los políticos es ya invaluable. Y es que yo creo que la votación de Misco, y yo lo decía, la votación de Misco es quizá lo micro lo que podemos leer a nivel nacional, ¿no? Totalmente, y hay que entender que todavía... Neto Brand corría por Unidad Nacional de la Esperanza, así es, y salió de ese partido y encontró en MR la posibilidad de correr con poco tiempo, casi 3 o 4 meses. A eso es a lo que me refería. El tema de lo sorpresivo que es que pese a que con tan poco tiempo haya logrado obtener esta participación y lograr ganar, por supuesto, las elecciones. Sin embargo, hay muchísimos otros políticos que todavía lograron meterse en esta contienda, no solo como alcaldía, sino que también diputados en el Congreso de la República. Gran ejemplo de eso, Emilene Mazariegos y del séquito de Huehuetenango, y muchísimos otros congresistas corruptos que lograron su reelección, pero la esperanza que surge a raíz de todo esto es que no importa tanto quién esté llegando ahorita o que se haya logrado todavía escapar, sino la fiscalización que vamos a lograr nosotros cuando ellos ya estén en el ejercicio del poder. Y esa es una gran lección. Los prejuicios es uno de los otros mensajes que yo quería mandar. Se han enviado muchísimos en contra de ahora los dos candidatos que virtualmente estarían participando en la segunda vuelta electoral, Jimmy Morales y Sandra Torres. Quizás no son los candidatos ideales que cualquier persona esperaría que estuvieran, y después de una crisis hubiéramos esperado quizás un final distinto. Sin embargo, la oferta política en esta ocasión era bastante pobre, y lo que tenemos ahora también surge a raíz que nosotros hemos permitido que ellos lleguen hasta ese porcentaje. Jimmy Morales el sistema lo permite, ¿no? Claro, Jimmy Morales también llega hasta esta posición no por su experiencia, no por sus propuestas, no por su equipo, no por su cuadro, no por su propaganda, sino por convertirse en una especie de milagro por ser el antisistema de. Sin embargo, esta no puede ser la única causal para un votante razonado para poder emitir un voto en la segunda vuelta por. Ahorita, en este tiempo que queda, lo que debemos de hacer nosotros es intentar investigar aún más lo que quedan de dos candidatos. Ya no hay excusas, Mario. Hay una investigación y fiscalización que debe de realizarse completa
y profunda con estos dos candidatos. Ahora sí, hay que exigirles que debatan a ellos dos. Uno le critica al otro que no hay planes de gobierno, el otro le critica al otro su experiencia que haya tenido en el pasado. Como bien lo dice Quique Godoy, uno de nuestros compañeros, a veces exige a alguien que no tenga nada de experiencia, o cuando viene alguien y que ya la tiene, existe una incongruencia. Pero yo no me caso mucho con ese concepto de que es el candidato antisistema. Si bien él no ha estado dentro del sistema, hay que indagar un poco quién está detrás del candidato. ¿Y quién lo posiciona ahora, Mario? ¿Verdad? Porque no es una cuestión así espontánea. Si empieza a posicionarse él en el mapa, es porque también hay actores que están interesados en que él esté. Y eso es lo que debemos de nosotros investigar. Y miren, no dejarnos tan diferente que hace 4 meses Jimmy Morales caminaba muy tranquilamente por los mercados haciendo propaganda. Anoche, ya en el centro de cómputo, con 15 agentes de seguridad. ¿Quién le da esa seguridad a Jimmy? Vamos a revisar algunos de los resultados que se dieron en cuanto a los listados de diputados. Hay algunas sorpresas, algunas grandes victorias de lucha y otras que, a ver, son normales. No me malentienda con normales, me refiero a que el sistema permite este tipo de cosas. Quizás el departamento donde usted pueda ver esa estructura de cacicazgo es en Huehuetenango. Si mis compañeros me hacen el favor de acercarnos a Huehuetenango, allí Mirza Judith Arriaga Mesa de Cardona por el Partido Libertad Democrática Renovada líder, Luis Adolfo Chávez Pérez, ambos con proceso de antejuicio. Ahí también Sofía Janet Hernández Herrera por el Partido Líder. Bueno, ahora el ex vicepresidenciable del Líder, el señor Barquín, también tendrá que enfrentar la justicia, pierde su derecho ante juicio. Pero aquí es donde le entran otros. Vea, por el Partido Patriota, Emilene Mazariegos. Por el partido URNG Maíz, ahí sí entra Walter Rolando Félix, que también es reelecto. Mauro Guzmán Mérida por Unidad Nacional de la Esperanza y Julio César López Villatoro. Este es uno de los que tiene pues ese peso del voto tradicional que el sistema le permite. Grandes sorpresas, por ejemplo, en el listado nacional, si mis compañeros me hacen el favor de bajar, listado nacional, Leocadio Huracán Salomé, gran sorpresa por parte de la convergencia del CCA y del CPO. Oiga, la victoria de Leocadio. Sorpresa de perdedores también. Viva, por ejemplo. Solo un diputado. Viva mete a Juan José Porras. A Juan José Porras, sí. Aquí en el listado nacional, Ninet Barenca Montenegro, Encuentro por Guatemala, mete 2. A ver, le doy estos datos que no son del Tribunal Supremo Electoral, es una tabla de la aplicación del método de Hunt que hace el distinguido licenciado Javier Brolo de Así es, que él la hace pública, utiliza el método de Hunt y nos da a conocer los listados. Por Creo Unionista, Álvaro Enrique Arzúa Escobar, hijo del alcalde metropolitano Álvaro Arzú, que por cierto ganó de calle Álvaro Arzú 56%. Que esa sí no fue sorpresa, por ejemplo. No, ninguna. No, se esperaba, pues. La de Luis Enrique Cruz Veneno. Claro, sí. Le dio durísimo a Tono Dobló Coro. el porcentaje de... Le dio durísimo a Tono Coro, que es un político más experimentado, ¿no? Estamos en el listado nacional. Si mis compañeros me hacen el favor de ponerlo, también Delia Emilda Bach por parte de Libertad Democrática Renovada. Se seguirá líder. peleando con Mario Taracena. Luis Armando Rabé, Roberto Ricardo Villate Villatoro, Oscar Roberto Corleto Rivera, todos por Libertad Democrática Renovada. Ahora, Juan Carlos, lo interesante va a ser el movimiento de Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, también por Libertad Democrática Renovada líder. Regresa, hombre experimentado en la política, el licenciado Fernando Linares Beltranena por el Partido de Avanzada Nacional PAN, por parte y de... que vino entre Hugo Morán, ¿no? No logró. Fue Fernando Linares Beltranena. Oliverio García Rodas por parte del Partido Patriota, Felipe Alejos por el Partido Todos, ahí también Mario Taracena Díaz Sol, Orlando Blanco y Carlos Barreda por parte de la UNE, además de César Fajardo, de Jorge Estuardo Vargas y por URNG Maíz Huinac, Amílcar de Jesús Pop, de los grandes nombres. Otro, el listado central, le pido a mis compañeros, ahí hay también 2 nombres muy interesantes. La victoria de Álvaro Velázquez por la Convergencia, un hombre que con un trabajo muy tesonero logra, de Selvi Buenerges García por Creo Unionista, también lo logra. Luis Pedro Álvarez y Dorian Taracena lo hacen por Encuentro por Guatemala, que tuvo
creo yo, una victoria electoral importantísima. Y que surge a raíz, por supuesto, de la acción Por supuesto, respecto a esa del fiscalización del INET. antejuicio en contra del presidente. Y 2 por parte de Visión con Valores, incluyendo a María Eugenia Tabush. Yo creo que al señor Avita, ¿sí? sí, entraron, si no estoy mal, 3 de Convergencia y 2 de URNG en coalición con WINAC. Yo creo que de verdad, o sea, son bastante magros los resultados de la izquierda en Guatemala, o sea, electoralmente. Oye, pero mucho más hablando. de lo que se... Claro, pero yo creería que el paso a seguir es que estos 3 diputados de Convergencia hagan un bloque con los 2 diputados de URNG y ya serían 5 votos que pueden incidir en las votaciones, porque miren, la izquierda se fue MNR con un listado y se fueron por su camino, Convergencia por su lado, URNG, WINAC por su lado. O sea, creo yo que al final estos números también deben de servir como un autoexamen de la izquierda guatemalteca, que minúsculamente por su camino cada uno no van a incidir jamás en un peso real político. Interesante va a ser también el tablero político que se va a generar en el Congreso de la República. Interesante. Jimmy Morales, quien ahorita es el virtual ganador, por así decirlo. Imaginémonos que él llegara a ser el presidente de la República, que falta muchísimo, por supuesto, y hay que todavía analizar si de verdad la posibilidad es como las encuestas las pintaban. ¿Qué pasará también con la bancada con la que él entraría si es que gana? Va a ser bastante pequeña y nunca se había visto que alguien no solo llegara a la segunda vuelta con un porcentaje tan bajo, menor al 30%, un 24% más o menos, y además... Como ganador de la primera vuelta. Como ganador sí. de la primera vuelta, así es. Y además meter tan pocos diputados. Eso no se había visto. Bueno, Jorge Serrano sería el caso, que metió una bancada muy pequeña. Digamos que pero no ganó la elección, ¿verdad? La diferencia, no ganó la primera vuelta, de eso me refiero. La diferencia ahorita entre Jimmy y Sandra creo que son 4.19, si no estoy mal. Mucho. No es mucho, pero hay que recordar la elección del 2007. Álvaro Colom a Otto Pérez Molina tampoco le sacó 5 puntos y ganó la contienda electoral. Si nos vamos al balotaje a revisar los números de 2007, Colom gana con 5.2 sí. la elección a Otto Pérez Molina. Hay un cambiante del juego del que hemos hablado tanto a lo largo de esta elección, que fue el dar un día de descanso siguiente. Y ahí hubo una variación en la votación muy interesante. Solo voy a las redes, Ana Lucía, para saber qué es lo que dice la gente. Estamos con el tema más comentado en Twitter a esta hora. Nos dice Lucía Morán: resultados electorales, gane quien gane, debe de responder al clamor de la transformación social. Dijeron que falta apenas 2%. Pasado 84 años es lo que dice. Linda nos dice: necesitamos un plan y saber exacto lo que necesita con urgencia el país. No jalar un catún de Segeplan. Bueno, yo le digo que el catún como plan, como estructura y pues una política de Estado no es, a mi parecer, no es una mala política. El problema es que nunca hemos pensado en implementar efectivamente una política de Estado. Me molesta el número de diputados del Partido Patriota, líder, porque son producto de la falta de cambios en la ley electoral, es lo que plantea Juan. Pamela: ese 2% son casos extraordinarios y difíciles, se hace un esfuerzo extra para sacar los resultados. Es correcto lo que plantea Pamela. Julio: para mí aceptables con las condiciones atípicas que se tenían, sin embargo muchas cosas que cambiar, tribunal debe de mejorar. Pamela Estrada nos plantea: pudieron haber evitado la desconfianza del pueblo guatemalteco informando a las 12 p.m. la razón de la tardanza. Pues así lo hicieron. Y César nos dice: pasarán Jimmy y Sandra, y si a la mayoría no les parece, ¿qué hacemos? ¿Opiniones cuáles? Él dice. Y la moraleja de esta semana: nunca digas que te toca, es lo que dice León. Esperamos que él tampoco esté diciendo que le toca. Nuestras dudas sobre el por qué el TSE aún no tiene los resultados finales a esta hora. Pues yo le repito, Sharon, ese 2% es de mesas sumamente conflictivas. Es bien difícil, porque tiene que ser mesa por mesa, saber si efectivamente están los votos completos. No es fácil. Ese 2% es bien complicado. Si fuera como el resto de las urnas, ya hubieran llegado esos resultados. Así de simple. Quetzalumán: que no les sorprenda que Valdizón y Obarquín estén sacando dinero al país mientras dura el retraso del TSE. Ana Lucía. Yo pues quisiera hablar también de qué es lo que se observa para la segunda vuelta y cómo se empezará ya a ir armando el juego político de parte de las diferentes instituciones o partidos que no lograron llegar a la segunda vuelta. ¿Qué alianzas van a realizar?
Ya Sandra ha dicho que no va a realizar una alianza si es que llega a la segunda vuelta con Valdizón. ¿En dónde queda él y cuál es la estructura de ese partido? Hay que recordar que el voto que obtiene Sandra Torres, al igual que Valdizón, casi en proporciones similares, es en el área rural, es en el interior de la República. Los dos lograron tener un porcentaje muy bajo aquí en el área metropolitana, en la capital, en sí en el departamento de Guatemala, a excepción de donde algunos se da otra gran municipios. sorpresa, Alejandro Yamatei. Claro, Alejandro donde aquí- Yamatei con un incremento muy Sí. sensible en cuanto a sus votos, tenía una intención del 3 y pico por ciento y llegó a estar por ahí del 6,5%. Terminando mi idea, si hablamos de que es cierto, el voto no se termina de endosar completamente, sí hay que entender que ese es el voto al que ataca el sector de la UNE. Habrá que ver también cuál será el endoso que recibirá Jimmy y si seguirá siendo la opción antisistema o si ahora se le empieza a considerar de una u otra manera. La segunda vuelta que empezamos ya nosotros a enfrentar está severamente interesante, severamente impredecible, no sabemos de verdad, no podemos decir que con estas condiciones en las que nos hemos encontrado, en donde no se han podido realizar proyecciones correctas, nadie se hubiera imaginado que esto iba a pasar, que Valdizón iba a quedar fuera de la segunda vuelta. Como dice Quique, esto apenas comienza y hay mucho todavía que analizar, cualquier cosa puede pasar y por eso tenemos que estar listos para todo. La fiscalización ahorita del ciudadano con respecto a la investigación de los candidatos tiene que ser profunda, porque estamos por ahora sí tomar una decisión que va a tener una incidencia directa en el rumbo que toma nuestro país. Vámonos a las redes, estamos con resultados electorales. Nos plantea Alejandro Morales, ¿será la sociedad permisiva ante la hipotética huida de diputados a otras bancadas? Ahí hay un factor determinante y es el poder de cohesión que pueda tener Manuel Valdizón Sí. para retener Sí. ese grupo No va de a diputados poder. que yo lo veo complicado. Y yo auguro algo más, los pocos que entraron del PP el 15 de enero, Se van aquí hacia sálvese atrás. quien pueda, esa bancada se va a parar quedando con uno o con dos. Que habrá que ver qué movilizaciones, si es que Jimmy Morales llega a la Agustín Rivera. presidencia. Bueno, si no es que lo vemos en otro lado, por supuesto, pero... Bueno, ahí quien subiría sería Estela Alonso. Claro. Así La novia del... Baby. No, del Junior. alcalde, hombre. Del alcalde de Misco, Otto Pérez Leal. Vamos, Oscar nos dice, Guatemala respondió de manera ejemplar en el elecciones 2015, esperando el pueblo continúa así. El TSE está dentro del plazo según el artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ya no gana el que pinta más piedras, va mejorando, dice Edu, Steve. Mejor que dejen a Jimmy Morales como presidente. Bueno, hay que ir y cumplir los plazos correctos. Histórico en poco tiempo, cómo cayó líder, la victoria de Bran, Grijalva y Asensio. Encuentro con gran número de diputados. Pues no es un gran número, pero para ellos sí es histórico. Es Claro. estar en niveles muy superiores de los que ha estado a lo largo del tiempo. Oscar, no estamos conformes, pero respetamos el derecho, pero que no quieran vernos la cara porque nos conocerán, es lo que plantea Oscar. María, las encuestas decían que Gutiérrez en tercer lugar, demostrado que contradecimos las encuestas. Yo le soy bien honesto, María. Yo vi varias encuestas y las vi de manera profunda y en ninguna vi a Juan Gutiérrez en el tercer lugar. O sea, en ninguna. La Solo en la de él, publicada ¿no? por él, sí. Sí, pero en ninguna que fuera independiente, que tuviera un muestreo correcto, en ninguna vi a Juan Gutiérrez en el tercer lugar. Sí vi a varias, a Jimmy Morales en el segundo y creciendo fuerte. Sí vi en varias un descenso fuerte de Manuel Valdizón. Claro. Sí vi O a varias... el estancamiento de Sandra. A ver, el estancamiento de Sandra es notorio. Pero que se debe notorio. también a esta división del voto rural, Claro. que será uno de los fenómenos a analizar Sí, en pero- esta segunda vuelta. A ver, Por Sandra se ejemplo- mantuvo toda la campaña en ese margen, 18-12. Pero Ahí con era su- presencia de Manuel Valdizón, ahí era- eso es lo ahí que era- vamos. sí, claro, pero ese era su margen y no creció de ahí. En el caso de Jimmy Morales, sí tuvo un incremento trepidante hasta llegar a un punto muy alto y creciendo. En el caso de Manuel Valdizón, la última semana fue lapidaria para él. Terrible, Lapidaria. un Quique Godoy lo planteaba el descalabro. martes pasado. Solo voy a terminar aquí y me tengo que ir a la pausa porque tengo que terminar.
Quedó Daniela Bertranera en curul, no de momento, pero sí podría llegar por el tema de Woody Rivera. Torres representa la política nefasta y que todos estamos cansados. Jimmy es algo nuevo. Alejandro, ¿saben algo de la alcaldía de San Miguel Petapa? Ganó alguien que no está inscrito, es lo que dice Alejandro. Y tribunal de suspenso electoral, dice Quetzalumán. Siempre tiene un humor muy especial, Quetzalumán. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. en el análisis. Deportes fueron presentados por Fundación Bullocks. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Vámonos a las redes, tenemos mensajes, estamos con resultados electorales como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Brian, el TSE no tiene nada que ver, si se están tardando es por las demandas de los partidos y eso lleva tiempo, dice Brian. Juan, creo que UNA y Líder tienen suficientes fiscales como para pensar en fraude. Pero entre ellos, si ya Jimmy Morales pasó, entonces, o sea, ahí es donde entra el tema, ¿no? Luis nos dice qué garantía podemos tener de un conteo final correcto ante un Tribunal Supremo Electoral que no pudo hacer cumplir la ley, dice Luis. Yo le digo, bueno, yo sí tengo precedentes fuertes, ¿no? Yo sí tengo una gran confianza en el tribunal en ese sentido, porque las juntas receptoras de votos son ciudadanos, gente que pone su tiempo, su nombre, su honra para que el proceso se lleve a cabo. Se habla de una amenaza de quemar papeletas en Chisec. Ese es el reporte que tiene. Es triste ver que la Guatemala pensante también elige mal y luego dicen que es la Guatemala profunda la que se equivoca, y pues nos muestran este meme de la película Cars, que también está muy simpático. La verdad está simpático, mostrándonos pues cómo ha sido la llegada a segunda vuelta. Pasa el azul y entre el rojo y el verde pues de final de fotografía. Mario. Bueno, yo quería decir lo siguiente de cara a la segunda vuelta, el balotaje del 25 de octubre. Hay 5 departamentos que son cruciales para ganar una elección presidencial. Hablamos de el departamento de Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Xela y Alta Verapaz. En el caso concreto del departamento de Guatemala, acá digamos que la cosa está bastante interesante. ¿Por qué? Ya lo mencionaba usted, la votación en el departamento de Guatemala, si bien fue mayoritaria para el señor Morales, pues hay que tomar en cuenta esa cantidad de gente que votó por Yamatei, que votó por Suri Ríos. Esos electores, ¿a quién le van a dar el voto en un escenario Sandra Morales? Los propios que votaron también por Líder, porque acá en el departamento de Guatemala, Líder y la UNE casi que se aparejaron en un 11%, creo yo. Hay que pensar en el departamento de Guatemala, los que votaron por Jimmy, los que votaron por Yamatei y por Suri, ¿a quién le van a dar el voto? Recordemos que Otto Pérez Molina ganó hace 4 años por la región central. Eso, que Quetzaltenango lo ganó el señor Morales, pero está muy seguidito. En un empate, la UNE y Líder. En Quetzaltenango, los que votaron por Líder, ¿por quién van a votar en esta ocasión? Digamos que los 2 bastiones fuertes de Sandra Torres al momento siguen siendo Alta Verapaz, donde arrasó con un 37%, y San Marcos. Así que yo creo que estamos ante una elección de 2 candidatos, si es que se confirma la tendencia de que Sandra llega, de 2 candidatos que en verdad el voto yo creo que aquí va a ser muy emocional, porque ambos generan un rechazo terrible. La señora Sandra Torres genera y sigue generando un rechazo a nivel metropolitano que ahí lo mantiene, y Jimmy Morales igual. Yo aquí lo resumo en 2 cosas. Yo a Jimmy Morales lo veo como un Enrique Peña Nieto que se presentó al electorado como un nuevo PRI. Un nuevo PRI con las viejas mañas atrás del priismo de los 70. Yo así veo a Jimmy Morales, una persona que se dice antisistema cuando las personas que están atrás han sido parte del sistema. Entonces yo no me creo eso, que es el candidato antisistema. Y la señora Sandra Torres, de verdad desafortunada su conferencia de prensa hoy, con un aire triunfalista. Entiendo, porque lo vi el domingo en la votación,
que el señor Roberto Izurieta está detrás de la estrategia, que fue uno de los que llevó a Álvaro Coloma a la presidencia, pero de verdad, la señora Sandra Torres hoy hubiese salido mejor con otro discurso, no con esos aires de triunfalismo, porque el país no está para estar escuchando discursos de triunfalismo. Y por el otro lado, desafortunada también la intervención de Jimmy Morales, el país en plena crisis, no sabemos cómo vamos a resolver el tema financiero para 2016, y el señor cantando el himno nacional, citando a Roberto Carlos, por favor, o sea, no, esto no es de este punto. Bueno, pues terminar diciendo que estas últimas semanas sirven para analizar, cuestionar, criticar a cualquiera de los dos candidatos que están participando por la presidencia de la República, a quienes fervientemente siguen a cada uno de ellos. No deben de ponerse en contra de cualquier otro que cuestione sus planteamientos, sus posturas, sus ideologías, sus planes, sus reacciones o este tipo de acciones como aparecer con la camiseta de la selección en una conferencia cuando alguien se está postulando para la presidencia. Debe ser algo un tanto más formal. Cuestiones como esas deben de aceptarse y ser contempladas también para un análisis objetivo de lo que debe de ser un candidato. Y esto se logrará al ver que ambos estén debatiendo, presentando sus propuestas, y veremos ahí sí quién tiene la razón con respecto a decir cuál es el improvisado o cuál es la improvisada, quién de verdad tiene un planteamiento, quién tiene un equipo, quién tiene personas que estén menos ligadas a sistemas corruptos o con ya experiencias que hagan perder la credibilidad en el equipo entero. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Jimmy Morales fue el gran ganador de la primera vuelta de las elecciones. Dice que no tiene problema en enfrentar ni a Valdizón ni a Sandra Torres. Sandra Torres, a pesar de que no hay resultados oficiales al 100% de las urnas, asegura que ella pasará al balotaje y que vencerá a Jimmy Morales. Según estructuras diplomáticas del Vaticano, ya hay un acuerdo para que su santidad el Papa Francisco pueda visitar al máximo líder de la revolución, Fidel Castro Ruz. Y el gobierno del Reino Unido se responsabilizó por el asesinato de miembros del grupo terrorista Estado Islámico. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Gracias a las juntas receptoras de votos, a las juntas electorales departamentales, municipales, nacionales, gracias a usted por hacer que este proceso democrático haya terminado bien y que haya representado la voluntad popular. Rosales, Mazariegos, Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.